Aló, soy Shanux y en el vídeo de hoy estamos en un tutorial sobre cómo sombrear rostros en Clip Studio Paint. El vídeo de hoy se dividirá en dos puntos: cómo sombrear rostros utilizando la inteligencia artificial de Clip Studio Paint 2.0, la cual me parece una herramienta que, si la utilizas bien, tiene muchísimo potencial, y de la manera tradicional. Dicho esto, empecemos. Bien, vamos con lo primero: cómo sombrear rostros en Clip Studio Paint 2.0. Bien, lo primero que vamos a hacer es agrupar todos los colores base de nuestro personaje, separándolo del liner, agrupándolo en una carpeta. Una vez hecho esto y habiendo seleccionado la carpeta, nos iríamos a edición y seleccionaríamos sombreado automático. Hecho esto, se nos abrirá una ventana con diferentes opciones. La más importante y la más útil vendría a ser la que viene predeterminada, la cual es luz esférica. Una vez hecho esto, nos aparecerá un foco, el cual nos proyectará automáticamente en nuestro personaje sombras y luces, las cuales podemos ir alterando, cambiando la posición del foco sobre nuestro personaje. Pero es que aquí no queda todo. Si nos vamos a preajustes, podemos cambiar el modo de iluminación y los tonos de nuestras luces y sombras dependiendo de lo que prefiramos. En la opción de fuente de luz podemos cambiar la direccional para que, independientemente de donde esté situado el foco, la luz no cambie hasta que movamos la flechita que hay dentro del foco. También tenemos la opción de sombreado, donde podemos cambiar aún más los colores de las luces y las sombras. Bien, una vez hecho todo esto, se nos generarán tres capas llamadas trama 1, trama 2 y trama 3, las cuales podremos ir modificando para agregar más detalles aún a nuestras luces y sombras, para mejorar aún más, si se puede, ese sombreado y esas luces automáticas que tanto me gustan de la versión 2.0 de Clip Studio Paint. Bien, una vez dicho esto y acabado con ello la parte de Clip Studio Paint 2.0, vamos con la parte un poco más tradicional, la cual podréis usar en cualquier versión de Clip Studio Paint. Bien, lo primero que tenemos que saber a la hora de sombrear cualquier cosa, ya sea una cara o un objeto, es de dónde proviene la luz. Una vez lo tengamos claro, podemos empezar a sombrear. Pero para enseñaros esto, vamos a simplificar el tutorial lo máximo posible. Bien, aquí tenemos una esfera. Para saber cómo sombrear esta esfera, os tenéis que imaginar que la luz es como lluvia. Sé que suena raro, pero dentro de poco comprenderéis el porqué de esto. Bien, imaginaos que la luz, ¿de acuerdo?, viene desde arriba. Esto quiere decir que la lluvia de luz caería de arriba a abajo y golpearía nuestra esfera desde la parte superior. Bien, seguramente la mayor parte de la zona superior de la esfera quedaría mojada de esa lluvia de luz que cae desde arriba, pero por el contrario, la zona inferior, a la cual no golpea esas gotas de lluvia de luz, quedaría completamente seca, por lo que no le llegaría la luz, con lo que estaría sombreado. Bien, una vez habiendo simplificado cómo infiere la luz en un objeto y cómo representarlo de manera sencilla con esta lluvia, lo que tenéis que saber es qué parte de nuestro objeto o de nuestro rostro quedaría impregnada por esa lluvia de luz y qué parte no llegaría a mojarse de esa lluvia. ¿De acuerdo? ¿Qué parte quedaría cobijada? La cual sería nuestra sombra. Bien, dicho esto, llegamos al tema importante del vídeo y por lo que habréis entrado en él: cómo sombrear rostros. Para ello he hecho este dibujo que nos servirá para ejemplificar el cómo sombrear. Muy bien, ahora que nuestro dibujo tiene los colores base, ¿de acuerdo?, vamos a imaginar que la luz viene desde la derecha. Una vez hecho esto, podríamos empezar a sombrear. Pero tú te preguntarás ahora: ¿cómo selecciono los colores para las sombras? Eso es lo que te voy a explicar. Mis sombras se dividen en tres tonos: la sombra suave, la sombra media y la sombra fuerte. Para seleccionarlas, lo que tendremos que hacer es coger el color base y con la rueda de color bajarle a una tonalidad más fría y a un tono más oscuro, ¿de acuerdo? Y así tendríamos nuestra sombra suave. Para seleccionar la sombra media sería 3/4 de lo mismo. Seleccionamos un tono más frío con un tono más apagado y colocamos, y ya tendríamos nuestra sombra media. Para la sombra fuerte, otra vez lo mismo. Seleccionamos un tono más frío con un tono más oscuro
oscuro y esa sería nuestra sombra fuerte. Bueno, pero ahora para la luz, ¿qué haríamos? Lo que haríamos es seleccionar de nuevo el color base y, al contrario que con las sombras, seleccionaríamos un tono de color más caliente, por lo que avanzaríamos hacia arriba en la rueda de color, y esta vez, en vez de seleccionar un tono más oscuro, seleccionaríamos un tono más claro, y así conseguiríamos las luces y las sombras de nuestro personaje. Muy bien, una vez hecho esto, solo nos quedaría aplicar las sombras y las luces. Para ello es muy sencillo, y es que la luz, en este caso, a la lluvia estar colocada a la derecha, estaría en la derecha de nuestro personaje y estaría colocada en todos los puntos donde la lluvia mojara el rostro de nuestro personaje. Sabiendo esto, ya sabríamos colocar todas las luces. Ahora pasamos con las sombras, y es que esto se hace de forma contraria a cómo colocamos la luz. Colocaremos las sombras de manera progresiva, es decir, de más claro a más oscuro, en función de lo cobijado, ¿vale?, que esté esa zona de la lluvia de luz, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos una zona donde no cae la lluvia, pero está muy cercana a la luz, colocaríamos una sombra suave. Si tenemos una zona en la que no cae la lluvia, pero que está más o menos cobijada de esa lluvia de luz, colocaríamos una sombra media. Y si tenemos una zona en la que no puede caer ni una gota de luz y la cual está muy alejada de esta misma, entonces colocaríamos la sombra fuerte, ¿de acuerdo? Y así tendríamos una escala de tonos de sombra con la que sombrearíamos todo nuestro rostro. Una vez que sabes todo esto, ya puedes ir a sombrear tus dibujos, por lo que por mi parte no me queda nada más que enseñarte. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si tienes algún consejo sobre cómo sombrear que no haya dicho en el vídeo, puedes dejarlo en los comentarios. Siéntate recto, camina un poco, dúchate que te huelo desde aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!